Angeli Gabriel. No, gracias, Miguel, gracias. El Evangelio, la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio. Este documento lo escribió el Papa Francisco y estos números que vamos a leer es para redescubrir, como dijimos, la identidad de la Iglesia, nuestra propia identidad como cristianos. Dice así: número 1 del documento, Papa diciendo, la alegría del Evangelio, el corazón, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Nosotros, como miembros de la Iglesia Católica, de una forma más particular, como miembros de la comunidad parroquial San Juan Bosco, estamos en ese deseo, en esa constante búsqueda de un encuentro con Jesús, de ese encontrarse con el Señor. Y el Papa lo dice, y así comienza su reflexión. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una persona triste, que anda por la vida triste, que anda por la vida arrastrando los pasos, ¿qué significa eso? No se ha encontrado con Jesús. Porque la alegría del Evangelio llena la vida toda, la vida entera de los que se encuentran con Jesús. No es el Evangelio nomás, es la alegría del Evangelio. O sea que el que lee el Evangelio, el que lee la Biblia, no es un aburrido, no es un ensimismado, no es una persona amargada, no. La alegría del Evangelio llena la vida completa, total, plena de lo que se encuentra con Jesús. Y aquí, desde el más pequeño, desde los niños de pecho hasta el más anciano, nos queremos encontrar con Jesús para vivir alegres, Y si nos angustiamos porque se nos presentan situaciones difíciles, situaciones en las que incluso nuestra vida está en peligro, como la del ratón, la alegría del Evangelio nos hace superar eso. La alegría del Evangelio llena la vida toda, llena la vida completa de lo que se encuentra con Jesús. Continúa el número 1 diciendo: quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Bueno, apenas el Papa comienza el texto, porque estas son las primeras líneas del texto, ya nos dice con exactitud a dónde quiere apuntar. Quienes se dejan salvar por Él, por Jesús, por su Evangelio, son liberados del pecado, son liberados de la tristeza, son liberados del vacío interior, del aislamiento. Hermanos, nosotros hemos aprendido en nuestra iglesia que existen algunos pecados que se llaman pecados capitales. ¿Por qué se le llama pecados capitales? Porque son los pecados cabezas, o sea, los que engendran otros pecados. Son pecados que están como que dominando la vida del hombre. Y entonces, si esos pecados capitales dominan la vida del hombre, lo arrastran a otros vicios, lo arrastran a otros pecados. ¿Cuáles son esos pecados capitales? Hemos aprendido que son 7. El primero de ellos, la soberbia.
soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. 7 pecados capitales. Pero el Papa aquí, no de ellos, menciona un 8º pecado. Yo lo voy a releer, ustedes me dirán cuál es el 8º pecado capital que el Papa menciona. Dice, quienes serán salvar por Jesús, y en eso estamos nosotros los que queremos salvar, son librados del pecado, de la tristeza, del vacío y del aislamiento. ¿Cuál será ese 8º pecado? El vacío, Padre. El aislamiento. Un cristiano triste es un triste cristiano. Un cristiano triste es un triste cristiano. 8º pecado. La tristeza. La tristeza. Perder las esperanzas. Creer que lo que me sucede es solamente a mí, porque como se dice en la calle, porque lo salado. Y entonces eso me limita. Entonces eso no me deja avanzar. Entonces el demonio echa las garras de la tristeza sobre mí. Y no hemos hablado de la gula, ni de la soberbia, ni de la avaricia, no. La tristeza entonces me envuelve. Y estando triste, me deprimo. Y estando deprimido, incluso se llega hasta quitarse la vida. Hasta quitarse la vida. Exactamente. Hasta quitarse la vida. Atentar contra este regalo tan maravilloso que es la vida. Entonces, dice el Papa Francisco que cada uno de nosotros, con ese deseo que tenemos de ser salvados, pues nos vamos a ver liberados del pecado, esos pecados capitales, de la tristeza, nos vamos a ver liberados del aislamiento, de querer estar nosotros solos. ¿Por qué? Porque o es que soy muy tímido, o es que soy tan soberbio que no quiero codear con los demás, porque los demás no saben, yo soy el único que sí. Entonces me aíslo en mi mundo, me aíslo. Número 2 de este hermoso documento del Papa. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Voy a repetir. Mire cómo el Papa describe la situación del mundo actual. Y él no está hablando de Barquisimeto. Y él no está hablando de la frontera con Colombia, que cerraron la frontera con Colombia, de hecho, por la zona de Guajualito, y todo eso. Y entonces que hay unos grupos terroristas, y el ELN, y la FARC, y no sé qué. Y el Papa no está hablando de ello de forma directa. Porque ni se diga de lo que está sucediendo en Tierra Santa, ni se diga de lo que está sucediendo en el mismo Reino Unido, en Inglaterra, en Estados Unidos y en tantos países. El Papa habla en sentido general, porque en sentido muy global el mundo está así. El mundo está consumido, dice, es un gran riesgo, porque con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, el mundo se convierte en una tristeza individualista. En una tristeza individualista. Aunque tengo muchos, pero cada uno de manera individual. Entonces avanza tristemente. Y esa tristeza individualista brota del corazón cómodo y avaro. Un corazón cómodo y avaro. La vaga
el perro, la gallina, tuvieron un corazón cómodo y amable, porque no le prestaron atención a la situación que estaba viviendo el ratón. Entonces su corazón es cómodo porque es un problema tuyo. Esa ratón a mí no me va a afectar. La vaca le caía en la pezuña y no la sanaba. Y la gallina se sentía muy segura porque la gallina pues sabía que una ratón es para un ratón. Un corazón cómodo y avaro. Avaro es decir que está lleno de avaricia, de querer tener y tener, pero para sí mismo, no para los demás. La avaricia. Y el Papa dice que nuestro mundo, con esa mentalidad de consumismo, pues entonces va entristeciendo a la humanidad, va entristeciéndola y la va convirtiendo en cómoda y avara. Cuando la vida interior se clausura en los procesos, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita entusiasmo por hacer. Salir a predicar hoy a las 3 de la tarde con ese solecito tan malo, Ojalá lo viera, esa es una excusa para no ir. Yo voy a visitar, pero esa casa no la visito. Esa que está en particular, pintada de X color, yo no voy a entrar. Porque esos son muy chismosos. Yo no voy a entrar. Entrarás tú. Cuando la vida se clausura, Daniel, ¿qué significa clausura? ¿Te suena algo eso? ¿Qué significa eso? Clausurar. Cuando la vida interior se clausura, Juan José, ¿qué significa eso? Clausurar, cerrar. Muy bien. Cuando la vida interior cierra, que le cerramos la puerta. Cuando la vida interior se cierra en los propios intereses, en lo que yo pienso, en lo que a mí me conviene, en mi comodidad. Cuando le cierro la puerta a la vida interior, no hay espacio para los demás. El Padre a mí no me está pagando. Y verdad, yo no le pago a nada. A mundo de la hombre. Entonces, es para que vamos a organizar, porque mañana vamos a evangelizar. Ay, sí, yo quisiera ir, pero es que mañana te voy a hacer pedicure. Claro, porque. Bueno, el pedicure. Entonces, la Satania. Ya no hay espacio para los demás. No entran los pobres. No se escucha la voz de Dios. No se escucha la voz. ¿Por qué? Porque la alegría del Evangelio no ha llegado a nuestros corazones aún. Se retomó la primera línea. Porque entonces esa alegría del Evangelio aún no ha invadido nuestros corazones. Y estamos en esa búsqueda. Padre, pero hay un dicho que dice mucha gente, porque hemos escuchado de varias personas. Yo no le hago mal a nadie, yo me tomo desde mi casa, hago la parrilla y no me hago mal a nadie. No me meto con nadie. No conozco ni a mis vecinos, ¿para qué voy a ir yo a misa o qué necesito? Nada. Y aparentemente ante todo el mundo esa persona pasa la prueba, ¿no? Saben bien porque como no se mete con nadie, no la vemos echando en la esquina, pues entonces el Papa nos dice que ese mundo en el cual vivimos nos absorbe, nos consumismo y hace que nosotros caigamos en una tristeza individualista. Porque le quita la cerveza, le quita la parrilla y le destroza hasta el mundo. Porque está aislado. Está aislado.
esa negativa, ¿verdad? Esa mentalidad individualista, esa mentalidad, y que en definitiva triste, ¿verdad? Porque el gozo de Cristo, la alegría del Evangelio, pues cuando no habita en nosotros, todo lo demás, a mí me gusta mucho esta comparación que ya San Juan Pablo II, todo lo demás serán burbujas, la cerveza, la fiesta, la rumba, las mujeres o los hombres y las burbujas. Una burbuja es muy bonita, una burbuja llama la atención, pero inmediatamente desaparece. Entonces, al desaparecer esa burbuja, esa supuesta burbuja de felicidad, ya cae con la tristeza individualista. Me aíslo. Muy bien. Muchos caen en ese riesgo del individualismo, de la tristeza. Muchos caen en ese riesgo y se convierten en seres resentidos, quejosos. Esta palabra me llamó la atención. Quejosos. Sin vida. La fábrica cerrada, eso está en quiebra, me quejo de todo, este país iba mal, que el mundo está para arriba, que no sé qué. Ese tipo de persona lo hay en todas partes. Quejosos. Esa es una señal inequívoca, una señal de que allí, en esa mente, en ese corazón, no hay sintonía con Jesús. Se queja para todo. Amarre ese niño, por favor. Dice el Papa. Aquí nos invita a nosotros. El Papa aquí es muy cordial. Dice el Papa. Invito a cada cristiano, los 52 que estamos aquí, no, los 55, porque hay 3 niños. ¿Sí? A todos los cristianos, dice Pablo, los invito en cualquier lugar, casa de retiros, por favor, seguro. Invito a cada cristiano en cualquier lugar, en cualquier situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o por lo menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Este es el número 3 de este hermoso documento. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar, en cualquier situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o por lo menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Dejarse encontrar por Él. Hace unos minutos, al comienzo de la charla, yo les decía que nosotros estamos en un redescubrir, en una búsqueda. Entonces dice el Papa, si eso nos cuesta mucho trabajo, ir a la búsqueda, entonces permitamos que Jesús venga a nuestro encuentro, al revés. Si aquello nos cuesta mucho por la situación que quizás estemos viviendo, el Papa no quiere dejar cabos sueltos. Entonces nos invita hoy mismo a encontrarnos con Jesús, a renovar ese o a dejarnos encontrar por Él. Ok, entonces vamos ahora a hablar, voy a pasar a otros números para que comentemos entre todos nuestra identidad. Este es el fundamento, esta base, lo que el Papa menciona en los 3 primeros números, 1, 2 y 3, sobre la alegría del Evangelio. Entonces, vamos a ver en el número 119 nuestra identidad, nuestra carta, nuestra cédula como cristianos. A ver qué nos dice el Papa. Y la voz del Papa es la voz de la Iglesia, porque él es el representante de la Iglesia, es el vicario de nuestro Señor Jesucristo.
Dice el Papa en el número 119. En todos los bautizados. Por cierto, me llamó la atención que en X parte del mundo, X sacerdote, cuando estaba bautizando, le preguntó, yo me copié, me voy a copiar, mejor dicho, le preguntó al padrino y a la madrina sobre la fecha de su bautismo. Santo Cristo. Y eso me cuestionó. A mí me cuestionó. ¿Por qué? Porque este padre le decía, a ver, ¿qué día fueron bautizados ustedes? Ay, padre, que no me acuerdo nosotros, si estábamos tan chiquitos. Es verdad, estamos tan chiquitos. Pero entonces le hizo otra pregunta. Epa, ¿y qué día cumpleaños tú? Ay, yo cumplo año el 7 de agosto. Ay, no estamos tan chiquitos cuando naciste. ¿Pero sí te acuerdas? ¿No? Estaba más chiquito cuando nació que cuando lo bautizaron, pero del nacimiento sí se acuerda de la fecha. Entonces, ¿qué es necesario? Es nuestro bautismo, recordar la fecha del bautismo. ¿Por qué? Porque ese día nosotros nacimos exactamente a la vida cristiana, a Dios. A partir de ese momento somos hijos de Dios. Como tarea. Bueno, o sea, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegamos a la raíz de todo este alboroto que tenemos, porque aquí estamos cristianos, bautizados. Y dice el Papa que a partir de ese momento, son nuestra identidad, porque cuando nosotros nos presentan, ¿qué es lo primero que le preguntan a uno cuando lo van a presentar en la jefatura o cuando nace en el hospital? ¿Qué nombre? No, será varón. ¿Qué nombre le van a poner? Ah, bueno, fulanito de tal. Y entonces agarra unas manichas y le la patita y tal. Lo pisan, padre. No lo pisan, no. Entonces, esa es lo que llaman la boleta, de presentación. Boleta de presentación. Pues entonces nosotros también, cuando nacimos a la vida cristiana, hemos de recordar, y bueno, la tarea, ¿no? Hemos de buscar, ¿cuándo fue que me bautizaron? ¿Cuándo fue que empezó todo esto? Entonces, buscar nuestra fecha de bautismo y celebrarla tanto o más que la fecha de nacimiento. ¿Por qué no se nos olvida la fecha de nacimiento? Porque cada ratito nos está recordando y uno no es tonto, uno pregunta. Y decimos que somos del signo tal. Y de eso, los signos del zodiaco también nos sabemos de memoria y todo, porque uno sabe que hay regalitos, porque uno sabe que por lo menos mensajitos, uno sabe que tal cosa, y todos los años se lo están recordando. Entonces, ¿cómo se olvida eso? Entonces, qué bien que papá y mamá, y nosotros, porque estamos hablando de acá entre nosotros como misioneros, nos dispongamos a eso, a recordar nuestra fecha de bautismo con, no sé, que ese día, pues, vayamos a misa de manera especial, por ejemplo, para dar gracias a Dios, porque ese día me hicieron cristianos. Ese día, de repente, salir y invitar una pizza, yo no sé, cualquier cosa, hacer algo, ¿verdad? Una parrilla. La carreta barata. Dime, joven. Cuando yo averigüé, yo duré 2 años buscando porque yo no conseguía mi boleta de bautismo. Y duré, prácticamente puedo decir, casi 2 años buscándola porque nadie me daba razón de eso. Hasta que una abuelita, yo estaba dudando si estaba bautizado o no. Porque una abuelita me dice, no, yo fui a su bautismo, aquí tengo la estatuilla de yesito, una estatua de yeso que tenía. Y tenía la etiqueta que decía, recuerdo mi bautismo. Y ya sé cuál es mi fecha de bautismo, bendito sea Dios. Y a partir de esa fecha, el día que toca, que es el día 13 de abril, 9 días antes de cumplir el año de nacimiento humanamente, diríamos, allí, yo me dedico más a la oración, ese día dedico más tiempo a la oración y procuro ir a la Eucaristía a renovar ese pacto de amor conmigo.
Excelente, Joel. Y cada uno, de acuerdo a esa sintonía que tenga con Jesús, pues descubrirá la manera de celebrar su día, ¿verdad? Con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su compañero de trabajo. Una propuesta, cuando quiera bautizar algún niño, o que alguien le pida para bautizarlo, el padrino lleve un café, porque aquí no lo vamos a bautizar más. Bueno, sí. Número 120. Si trajeron bien, vamos a buscar, por favor. Algunos ubiquen Mateo 28, 19. Algunos van a ubicar Mateo 28, 19. También vamos a ubicar Juan. Mateo 28, 19. 1. Unas palabras del Papa Francisco y luego las vamos a confirmar con esas citas bíblicas. Mateo 28, 19 y Juan 1, 41. Juan. Bueno, en una tercera cita, vamos a colocar 3 citas también. Una tercera cita en el libro de los Hechos Apóstoles. ¿Qué cita me ha hecho? Hechos de los Apóstoles 9, 20. Juan 1, 41. Hechos 9, 20. Y Mateo 28, 19. Vamos a tener algo allí marcaditas. Y el Papa nos dice al respecto. Hechos 9, 20. Ahorita lo leen, en su momento yo les pido el favor. Dice, todos los bautizados, desde el primero hasta el último, en él actúa la fuerza santificadora del Espíritu Santo. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu Santo. Este Espíritu los impulsa a evangelizar. Este Espíritu los impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios, por esta unción del Espíritu Santo, es infalible. Santo. Cuando leí estas palabras del Papa, tuve que pensarlo varias veces. Miren lo que dice. El pueblo de Dios, que es santo, por esta unción se vuelve infalible. Infalible. ¿Qué significa infalible, Nairobi? Infalible. ¿Qué significa infalible? No falla. Ajá, no se equivoca. No falla. No falla. Entonces, el pueblo de Dios es santo por esta unción y se vuelve infalible. Wow. Se vuelve infalible. Esto significa que el pueblo es. Esto significa que cuando el pueblo cree, no se equivoca, Aunque no encuentre palabras para explicar su fe. aunque no encuentre palabras para expresar su fe.
el pueblo se vuelve infalible. ¿Por qué? Porque cada cristiano, desde el primero hasta el último, es movido por la fuerza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es perfecto porque es Dios. Por tanto, toda persona es infalible en su fe. No falla. No falla. Cada cristiano, por tanto, es impulsado a evangelizar. Todo cristiano es impulsado a evangelizar. Mateo 28 y 19. Aquí que se tan amable de ponerse de pie. Y Miguel, por favor, pone de pie. Es Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Porque todo cristiano, y ya los apóstoles eran cristianos, por supuesto, sienten ese impulso de ir a evangelizar, de ir a predicar. Y su predicación es infalible, porque son movidos por el Espíritu Santo. Gracias a ese bautismo que hemos recibido, cada miembro del pueblo de Dios se convierte en evangelizador. Ya Luis Miguel no lo leía, Mateo 28, 19. Estamos llamados a evangelizar. Esta convicción, Jonatael, si tú estás convencido, hijo, de que tú eres hijo de Dios, tú estás convencido de que tus padres son instrumentos de Dios, si tú estás convencido de que Dios te ama, entonces Jonatael se convierte en misionero. Y aunque él no sepa cómo expresarse, que el papá lo dice, aunque no haya cómo expresarse, la predicación de Jonatael o la predicación de Juan Pablo, el chico, aunque no sepa expresarse muy bien, es infalible. Es un impulso de Dios. Un impulso. Pues, si en verdad uno ha hecho una experiencia del amor de Dios que nos salva, no necesitamos mucho tiempo de preparación para saber anunciar a Jesús. No podemos esperar a que nos den muchos cursos, muchas instrucciones largas. Todo cristiano es misionero en la medida en que se encuentra con Jesús. Todo cristiano es misionero en la medida en que se encuentra con Jesús. De hecho, lo somos el día del bautismo porque somos templo del Espíritu Santo. Pero si vamos profundizando en el encuentro con Jesús, seremos más misioneros todavía, más evangelizadores aún. Por favor, alguien que nos lea Juan 1:41. A la señora disculpa, la señora ya estaba hablando anterior. Juan 1:41. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Hemos encontrado al Mesías. O sea, no dilató, no retrasó, no postergó, no dejó para luego el salir a predicar. Apenas se unió con Cristo, fue y se lo a su hermano. Hemos encontrado al Mesías, vamos. Juan 1:41. No deja para luego. Bueno, hay un refrán, dichos populares muy sabios. No dejes para mañana, porque puede ser hoy. Si te encontraste con Jesús y tienes esa hermosa experiencia, entonces salir a predicar. Juan 1:41. Hemos encontrado al Mesías. Ya luego, poco a poco, uno irá comenzar y se irá preparando. Pero no esperemos a que llegue ese momento. Desde ya, salir a predicar. María, léenos por favor Hechos. Y enseguida se fue por la sinagoga, proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te amo, Señor.
Pablo, el gran evangelizador, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ese encuentro personal, ese encuentro íntimo en su ser con Jesús, no dudó en salir a predicar. Hechos de los Apóstoles 9:20. Enseguida se puso a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, este momento de charla, este primer momento de reflexión, es para hacernos caer en la cuenta de que somos evangelizadores. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra cédula de presentación, ¿verdad? Es nuestro documento. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados, entonces pasamos a ser de manera inmediata evangelizadores. Que yo no me sé expresar en público, que mi ortografía o mi caligrafía es muy fea, que yo no sé leer, que, o sea, puede tener muchas, humanamente, muchas limitaciones, humanamente, pero no olvidemos que del momento en que recibimos el agua del bautismo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo y hemos recibido esa unción, la cual hace que nuestra predicación sea infalible. Número 119 de la alegría del Evangelio. Número 119. La predicación de cada uno de nosotros es infalible. Incluso cuando la bebé está riendo o llorando. Si papá y mamá la educan como cristiana, la educan también cuando llora. Habrá que estudiar el lenguaje de los niños también, pero bueno. Porque tiene al Espíritu Santo, claro que sí, ella posee al Espíritu Santo, ella ha sido santificada, consagrada, todo niño, toda persona, con el bautismo. Entonces nuestra predicación es infalible. Y nuestro estudio, nuestra parte formativa, nuestra parte de profundización en la doctrina, claro que eso hay que hacerlo, por supuesto, pero no dejemos para mañana. Vamos a aprovechar el hoy, el ahora, para entonces dar lo que tenemos dentro, que es la Jesús. Un aplauso para Jesús. Te deja contigo para ir para abajo. Y él los mandaba presos a todos. Y a él fue el que se les pareció el Espíritu Santo. Y después fue gran predicador, que como él sirvió a la iglesia, él terminó preso. No es que fue lo que él predicó y sembró para él. Por eso nosotros tenemos que estudiar las escrituras, porque ahí nos están ganando los evangélicos. ¿Por qué nos pegan los evangélicos y nos emboban? Porque nosotros no sabemos nada de la escritura. Si nosotros estamos documentados y les decimos, yo estoy ciego en mi fe y le voy a hacer lo que usted dice, yo también ni lo conozco. Tú en tu fe, yo en la mía, pero tenemos que estar firmes, pero respaldados por nuestra escritura. Amén. Ok, pasamos entonces luego de la campana, ¿verdad? Que nos tocó la campanera, pasamos al receso recreación. Los encargados de él y su equipo, ¿verdad? Nos van a recrear, ¿no? Entonces, creo que va a ser una cancha, ¿cierto? Ok, entonces, repito, al lado de la escalera, acá, está donde yo con agua fresca. Así donde